Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de los videos de Excel que ha preparado la escuela para ustedes. En esta ocasión vamos a revisar una de las fórmulas más utilizadas en las planillas de Excel, que es la fórmula si condicional. Sin duda que este tipo de fórmulas les va a servir para cualquier cosa que ustedes quieran hacer cuando estén trabajando y les va a servir para solucionar muchos problemas. Vamos a pasar ahora a solucionarlos entonces. Bueno, acá tenemos la planilla donde ustedes pueden revisar que tenemos una serie de variables, como por ejemplo alumnos, fecha de titulación. Hay un problema acá, bueno, después cortáis, ¿no? O cortales. Bueno, acá tenemos la base de datos en donde ustedes podrán revisar o chequear que tenemos una serie de variables. Tenemos 8 variables que se pueden revisar acá, en la que contempla funcionario, fecha de titulación, luego hacer un posgrado, qué tipo de estudio hizo, la calidad jurídica que es el funcionario, la edad, el grado que tiene y su estado civil. Ahora, si queremos ver la cantidad de datos, tendríamos que hacer lo siguiente. Vemos que tenemos 550 observaciones y los datos son 4400. Ahora lo que vamos a querer hacer nosotros va a ser, nos interesa conocer cuántas personas de estas que están en el ministerio, que han estudiado, que cuentan con estas características, son menores de 35 años, es decir, menor a 35 años. ¿Cómo lo hacemos entonces? Vamos a llamar a la fórmula que se conoce como si, y yo voy a decir si la edad de esta persona es menor a 35, se me fue. Entonces le vamos a poner aplica. Y Excel me está diciendo la prueba lógica cuál es, que simplemente cumple con el criterio que sea menor a 35, y si cumple con eso yo le voy a llamar aplica, y si no cumple le vamos a poner lo que ustedes quieran. En este caso yo le voy a poner no sirve. Cerramos paréntesis y me dice que este caso no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque la edad de esta persona es de 55 años. Entonces lo que queremos ver nosotros es cuántas personas en definitiva cuentan con un posgrado o postítulo y que sea menor a 35 años. Entonces vamos a hacer doble clic y vamos a ver todos los que nos dice aplica. Tenemos dos formas de hacer esto. Entonces podemos por un lado filtrar y decir los que aplican o son menores a 35 años son 131 casos, como aparece por acá. O bien podemos aplicar una fórmula que será contar si. Vamos a llamar este rango y vamos a contar si dice aplica. Me dice que es 131. Esta fórmula es simplemente, que la vamos a ver luego, dice que si en este rango hay aplica, que me los cuente la cantidad de celdas que contienen ese nombre, 131 casos. Entonces, para volver a repetir, lo que estamos haciendo en este caso, en esta fórmula, es decir al Excel si esta celda que está acá es menor a 35, en este caso es la edad, menor a 35 años, entonces que me diga aplica lo que ustedes quieran, como quieran ponerle, o también pueden desear que quede en blanco. Cuando quieren que una celda quede en blanco, presionan dos veces las comillas juntas. En este caso, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente, me queda en blanco, ¿sí? Y si yo quiero hacia abajo, simplemente ponemos control J y me muestra los casos que me sirven y que son menores a 35 años. En el caso de que una persona tenga justamente 35 años, ustedes pueden elegir que sea menor a 35 años o que pueda ser en definitiva menor o igual
a 35 años. En ese caso ustedes lo que tienen que hacer es corregir esto y poner menor o igual a 35 años. Bajan con control J y vamos a ver que si ustedes filtran el grado, perdón, la edad de la persona, los que son de 35, estos casos, me va a decir aplica. ¿Sí? Ahora vamos a ver otra variable que nos pueda servir, por ejemplo, que quisiéramos saber la cantidad de personas que son a honorario. Lógicamente lo podemos saber si filtramos o si aplicamos la fórmula contar sí, pero voy a simplemente a seleccionar los que son honorario. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente podemos inventar una variable que diga cuáles son honorarios y la fórmula condicional sería si, o pueden hacerlo con mayúsculas si quieren, si esta celda, más bien la variable, es igual a honorario. Entonces, que esto puede decir, por ejemplo, si ustedes lo quisieran pasar a un número, podemos poner si es honorario que sea 1. Cuando ustedes quieran trabajar en otro programa que sea numérico, como puede ser SPSS. De lo contrario, si no quieren que sea honorario, entonces que sea 0. Es decir, si esta celda dice honorario, me va a poner un 1, y si no lo es, va a llamar un 0. Ahora lo vamos a verificar. 1, me está diciendo que es honorario. Si yo lo bajo, puedo ver que todos los casos que son 0 es porque corresponde a otra calidad jurídica, en este caso contrata o planta. Entonces ahí ya tenemos otro tipo de transformación con el sí condicional. Ustedes en esta misma forma lo podrían haber puesto nuevamente, en vez de un 1, un texto que diga aplica, y para los que no aplicaba, nuevamente un espacio o vacío. Apretamos 2 veces y tenemos el mismo resultado. Como podrán notar, la fórmula sí condicional básica es bastante sencilla, no precisa de mayor dificultad, simplemente tienen que entender algunas reglas importantes. Ahora, lo que vamos a hacer es, en definitiva, darle un poco de color a los casos que puedan tener la característica que nosotros queremos. Por ejemplo, en este caso que tenían menor a 35 años, que es más útil que la que acabamos de crear, vamos a decirle a Excel en inicio y en formato condicional una nueva regla. Entonces, ¿qué vamos a poner? Nuevamente formato condicional, nueva regla, y cuando diga aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, ustedes pueden escoger en este caso, por ejemplo, texto en específico que contiene, si se fijan, Excel les da bastantes opciones, sea una fecha, un texto, un valor, un error. Yo en este caso voy a escoger texto que contiene, puede ser que no contenga, o que empiece por alguna palabra o que termine por algo. Yo voy a poner que contenga, aplica. ¿Y qué es lo que voy a querer? Voy a poner el formato, voy a querer que esté en letra negrita el estilo, y el color lo voy a querer, puede ser en este caso rojo, puede ser, vamos a ponerlo blanco con un fondo azul. Va a quedar así. Se va a poner a aceptar. Ahora no se ve nada porque simplemente no cumple con esa característica, por lo tanto yo lo que debiese hacer es tomar o seleccionar todo esto y poner administrar reglas, aceptar. No hemos tenido un error. Hemos copiado el formato de manera más sencilla, lo volvemos a hacer. Yo lo que hice en un comienzo fue simplemente aplicar sobre esta celda la regla, por lo tanto lo que voy a hacer es copiar el formato y dejar hacia abajo. Si ustedes se fijan donde dice aplica, fue lo que yo dije que iba a pasar. En el caso cuando es honorario yo le puedo poner, por ejemplo, el 1, en este caso, 1, perdón, acá está el 1 entonces. Si no es 1, entonces que sea 0. Ahí tengo los valores y ahora vamos a decir entonces con la misma característica
Acá tenemos dos que no corresponden. De la misma característica la vamos a llevar a formato condicional. Una nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, nuevamente, en este caso no es texto, sino que es un valor, entre, o no está entre, igual, nosotros queremos que sea igual a, ¿qué cosa? A 1. Cuando sea igual a 1, yo quiero que el formato sea, en este caso puedo decir que sea rojo, con color blanco, y que sea negrito. Entonces todos los casos que aparece un 1 va a salir rojo. Entonces de esta manera ustedes pueden hacer una condicional básica y además agregando color a las características que ustedes están deseando. Esto sirve mucho cuando ustedes puedan trabajar con un objetivo estratégico, con KPI en alguna institución. Pero vamos a eliminar esto que ya no es de nuestra utilidad y vamos a ver algo un poco más interesante que tiene que ver en definitiva con si condicional anidado, que contempla más cosas. Por ejemplo, en este caso contempla más categorías. En este caso tengo el estado civil y yo quiero el estado civil codificado. Nuevamente, un estado civil codificado quiere decir que yo lo puedo traspasar a SPSS o otro programa que sea numérico. ¿Qué características o categorías, tiene? Dice casado con separación de bienes, casado o casada, divorciado o divorciada, fallecido, podría decir también fallecida, soltero o soltera y viudo o viuda. Nos damos cuenta que hay 6 categorías y por lo tanto si nosotros quisiéramos aplicar la fórmula si condicional nos queda corta porque solamente nos ofrece un criterio. Por lo tanto lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar la celda y que le vamos a decir que cuando sea soltero o soltera, como aparece ahí, que nos diga que sea un 1. Cuando yo no quiero eso, entonces tendría que responder otra cosa acá. ¿Sí? Aquí hay una coma de más. Sería un punto y coma. Yo llegaría a un valor falso. Como quiero agregar más criterios, ponemos nuevamente sí. Esto se transforma inmediatamente en una fórmula que se conoce como sí anidado. Es decir, que tiene dentro del sí más fórmulas. En este caso el sí se repite. Vamos a volver a poner M2. En este caso va a ser igual. Por ejemplo, teníamos otra característica que era viudo o viuda y casado o casado. Entonces vamos a poner casado o casada y cuando cumpla con ese criterio le voy a llamar que sea un 2. Me dice nuevamente cuál es el valor falso, vuelvo a ingresar un sí porque me interesa ahora que M2 sea igual cuando esta persona es viudo o viuda, por ejemplo, y le voy a dar el valor 3. Si recordamos, también había más categorías, como por ejemplo esta que es muy larga. Vamos a tomar mejor el caso del fallecido. Recordamos que sea solamente fallecido, por lo tanto ponemos sí, M2 es igual a fallecido, entonces que diga que este valor va a ser un 4. Y ahora yo quiero decir que todos los que no son solteros o solteras que tienen un 1, los que no son casado o casada que tienen un 2, los que son viudos o viudas que tienen un 3 y los fallecidos que tienen un 4, que tengan o que correspondan a la categoría, por ejemplo, yo puedo llamarles 99. Y tengo que cerrar la cantidad de paréntesis necesaria hasta que aparezca uno de color negro. O bien ustedes pueden revisar que este paréntesis corresponde a este que está acá, el segundo corresponde con colores, se pueden dar cuenta, a la que estaba antes en la categoría, el verde la que estaba acá que era el casado y el negro es el del comienzo. Ponemos enter, nos vamos a dar cuenta que hizo un 1. ¿Qué dijimos nosotros? Que cuando fuera soltero nos dijera 1. Muy bien, entonces estamos bien. Vamos a revisar. Cuando dice 2 es porque nosotros habíamos dicho que era casado. Cuando era viudo habíamos dicho que fuese 3. Y cuando fuera fallecido habíamos dicho que fuera 4. En este caso teníamos también la opción, por ejemplo, divorciado, o esta que está acá, que es
casada, separación de bienes. En estos casos dijimos que para todos los casos que no fueran soltero, casado, viudo o fallecido, les pusiera un 99. Si yo acá le pusiera otra cosa, por ejemplo, pusiera un 0 en la primera columna, primera celda, perdón. Yo acá le pongo un 0. Nuevamente, los valores que yo no les di un valor, me va a poner el Excel un 0. Un 0 al divorciado. Podemos chequearlo filtrando si ustedes desean. Notamos que los divorciados tienen todo un 0 y este, que también es categoría especial, tiene un 0. Eso sería entonces lo que ustedes pueden conocer como una sí condicional anidada, simple también, porque solamente incluye el sí dentro del sí y un sí básico condicional. Muchas gracias.